Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos otra semana más, en esta ocasión en viernes, que no suele ser un día muy habitual en Value School, pero bueno, es la nueva cita semanal que tienen con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Digo nueva cita porque también tuvimos esta semana otro acto. Los iremos subiendo al canal de vídeo de YouTube. Ya saben que tenemos un poquito de atasco. La gente nos dice, pero bueno, ¿por qué tardáis tanto en subirlo? Pues porque son muchos actos, los vamos espaciando por cosas del algoritmo y para que no se coman unos a otros, y nos lleva un poquito de tiempo también editarlos, es decir, simplemente les pido un poquito de paciencia, pero todos se publican. E incluso algunos que verán en este mes y en los siguientes que ponemos que no hay streaming, es porque economizar y simplificar un poquito los procesos y la asignación de recursos, vamos a hacer streaming de 4 al mes, aunque hay meses en que publiquemos 6 actos, ¿no? 2 serán solamente aquí en la sede, lo cual no quita para que se graben, se van a grabar siempre todos en YouTube y se van a difundir en el canal de YouTube y en podcast. También en el audio, en el canal de iVoox y de iTunes que tiene Value School, pero no habrá emisión por esa razón. Así que 4 siempre emitiremos y los restantes se publicarán por otros canales. Bueno, que es un placer tenerles de nuevo aquí y encima en viernes. Antes de presentar a los invitados de hoy, me gustaría primero dar las gracias a las empresas que ya están contactando con Value School para programas de formación en empresa que tenemos ya. Y la verdad es que nos hace mucha ilusión. Vamos a enseñar los principios de la inversión consciente y del ahorro a plantillas de empresas que contactan con nosotros por el buzón de info@valueschool.es, y desde aquí hacemos una invitación. No lo hemos publicado mucho, estos son seguidores de Value School que nos han preguntado y les hemos dicho, pues sí, por supuesto. Lo publicaremos y lo haremos oficial más adelante, pero bueno, sirva esto ya como invitación a cualquiera que nos esté viendo. Si tiene una empresa en que quiera que sus empleados se formen en lo que tocamos aquí, en lo que abordamos en Value School, estaremos encantados de llevar allí el programa que hemos desarrollado, que es de media jornada, de 4 horas. Bien, y también me gustaría llamar la atención sobre los juegos de Value School. Los tenemos aquí en el mostrador de la entrada y todos los que vienen pues les llama la atención porque son muy bonitos. Pues bonitos son por fuera, pues más divertidos son incluso de jugar. Están ya a la venta en la página web de Value School, en Amazon, y desde luego todos los simpatizantes de Value School tienen descuento del 10% en todos los artículos, también en los juegos, por supuesto en los libros, que ahí tienen el último, que es el de El inversor dando, de Monish Pabrai, que se lo pueden comprar también directamente en Amazon o en la página web de Value School. Muy bien, pues vamos a presentar a los invitados de hoy, que son más lejos de mí. Tengo a Arturo Pina, que es director de inversiones de Adarve, el fondo que vamos a presentar esta tarde. Arturo es ingeniero informático con 25 años de experiencia en el área de las tecnologías de la información y también es lector empedernido y amante de desestructurar conceptos complejos para hacerlos funcionales. Luego nos explicas un poquito, Arturo, qué es y a qué te refieres, porque la idea va a ser, aparte de que nos presenten el fondo, pues hablar con ellos y conocerlos un poquito más. Y a su lado está Marcos Álvarez, que ya ha venido a Value School y también, vamos, para mí es un placer además decir que Marcos es profesor de la Escuela de Verano Nuestra. Marcos es responsable de relación con inversores de Adarve, desarrolla su carrera profesional en SAP, donde lleva trabajando más de 22 años, es divulgador financiero y colaborador, aparte de Value School, de diversas iniciativas relacionadas con la inversión racional. Me ha pedido Marcos que diga también que tenemos aquí a José Aguilar y a Manuel Pérez, que es el resto del equipo del fondo Adarve Altea, están aquí presentes y bueno, aunque las preguntas y la interacción va a ser con ellos dos, que son quienes llevan el micrófono, yo invito a que todos vosotros después, cuando acabemos la retransmisión, pues nada, en el vestíbulo tranquilamente charléis con los 4 porque han venido aquí para eso, para responder a vuestras preguntas. Y por supuesto también las que nos lleguen desde casa por los seguidores de YouTube. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar. Y yo tengo una duda, sabéis que mi idea siempre es hacer esto lo más didáctico posible. Cuando me habéis mandado la presentación, he visto que comentabais que esto es un compartimento. Explícanos qué es, porque claro, algunos oyentes dirán, ¿no es un fondo de inversión o es un compartimento, es un tipo de fondo? ¿Qué significa que Adarve Altea sea un compartimento? Cualquiera de los dos. Bueno, para un inversor que quiera invertir es transparente, es un vehículo de inversión, lo único que ocurre es que, digamos, las condicionantes que tiene y los mínimos para constituirlo pues son de otra manera, son menores. Digamos que si en un fondo de inversión llega a 3 millones, pues aquí con 600.000 cada compartimento es suficiente
tendría que tener por compartimento, digamos, por cada caja 20 partícipes y en total 100. Siempre, pues, de hecho, siempre se comenta así, hombre, por si queréis en el mundillo, que con 5, o sea, si 5 por 600.000, pues serían los 3 millones de un fondo de inversión, 20 por 5 los 100 partícipes de un fondo. Entonces, de esta manera, pues con menores requisitos de inicio, pues se puede lanzar un vehículo de inversión que para el inversor es totalmente transparente. Y eso no quiere decir que por ser pequeño, pues de inicio, pues tenga que ser así en el final, porque de hecho las grandes corporaciones o los grandes fondos de inversión que tienen decenas de miles de millones sí pueden ser compartimentos y de hecho lo son. O sea que la palabra compartimento no hace referencia a que sea como un cajón de un fondo más grande o no es una parte de nada. Es un vehículo, digamos, más pequeño, como has dicho. Bueno, y evidentemente dentro del compartimento comparte con otro tipo de fondos que tienen políticas de inversión totalmente diferentes, eso sí. Vale, de acuerdo, estupendo. Bueno, pues vamos a entrar ya un poquito más en materia. ¿Cuál es el objetivo de Adarve Altea? Aparte, supongo, bueno, por supuesto, maximizar la rentabilidad de los ahorros de los clientes, entiendo yo. No sé, ¿cuál es vuestra rentabilidad objetivo? ¿Qué veis razonable? ¿Qué puede esperar un partícipe que entre a convertir con vosotros? Bueno, nosotros realmente no tenemos ninguna rentabilidad objetivo. Siempre lo que decimos un poco es que es un fondo de renta variable que está hecho como nosotros entendemos con nuestras ideas, con nuestro sentido común, por así decirlo, del que seguro que hablaremos un poco en adelante. Y bueno, y pensamos que se va a comportar como la renta variable. Esa es la fuerza de la gravedad para el fondo, digamos, la fuerza que tira de todo, ¿no? Y esperamos que podamos sacar un poquito de diferencial, ¿no? Es decir, pero vamos, nadie debería pensarse que es otra cosa. Vale. Con la enorme oferta de fondos de inversión que hay en España actualmente, ¿calificáis vuestro fondo de necesario porque es un producto inexistente? ¿Qué queréis decir cuando decís que es inexistente? ¿No hay nada similar en toda Europa o en España? ¿Y cuáles son las características que lo hacen necesario? Bueno, yo aquí a lo mejor puedo hablar porque como somos un equipo multidisciplinario y todos somos, digamos, inversores normales, la verdad es que siempre que investigas el tema de las inversiones siempre se echaba de menos algo de este tipo. Y algo de este tipo es que sea un sistema pues, totalmente racional, que sea un sistema que no sea emocional, que sí que ya hablaremos de ello, y que sea algo, digamos, que tenga costes también razonables para lo que se haga. Cuando comentaba si es que no hay nada en el mercado, no hay nada, digamos, en el tema de Europa, pues seguramente sí. En Estados Unidos la verdad que la inversión cuantitativa pues, mueve muchísimo capital, pero la verdad es que para mí eso no es el objetivo, o sea, de que existan. Para mí el objetivo es de que sea invertible, es decir, que yo como inversor normal tenga la posibilidad de invertir en algo de esta determinada manera. Y con arreglo además, algo que a mí me parezca también que sea lógico, porque es evidente que a lo mejor podría encontrar otro tipo de vehículos de inversión que hicieran una inversión cuantitativa, pero que no fuera la que a mí, por ejemplo, me parece, digamos, más lógica. Desde ese punto de vista, y no sé, llevo 15 años con fondos de inversión, esa es mi manera particular de invertir, yo no había encontrado un fondo de esta determinada manera para poder invertir de forma, digamos, lógica, normal y accesible, porque para mí es importante que yo pueda invertir. El hecho de que exista un fondo no sé dónde y yo tenga que irme a otro país para invertir en ese fondo, para mí eso no es accesible, para mí eso no es un índice de referencia porque no es real. Para mí tiene que ser invertible y capaz. Además, yo creo que el punto también es que es inversión cuantitativa y fundamental. Es decir, que es distinto de la inversión. Sí que hay otros vehículos, es más fácil encontrar pues, gente pues, con análisis técnico y temas así pues, basados más en el precio. El nuestro un poco intenta buscar en los estados financieros de las empresas también para elegir, ¿no? Ya que ha salido el término, explicadnos por favor en qué consiste o qué se entiende por inversión cuantitativa. Bueno, Arturo, pues, te señala Marcos. Bueno, básicamente es buscar los números, es explicado en una palabra. La inversión cualitativa busca un poco entender pues, cuáles son los drivers, digamos, de la rentabilidad de las empresas, o cómo está el mercado, la competencia, cómo es el equipo gestor, es decir, toda una serie de conceptos que requieren un conocimiento profundo de la estrategia de la empresa, de la realidad del mercado, etc. Nosotros
pensamos que eso es muy difícil para nosotros, que nos gusta mucho, pero yo particularmente soy muy enamoradizo y creo que caería muy rápido en enamorarme de una historia. Entonces, ¿qué hago para resistir los cantos de sirena, ¿no? Pues irme a los números, ¿no? Porque yo creo que los números encierran una parte de señal bastante importante, ¿no? Y la otra cosa que creo que es importante es que esto, realmente lo que estamos diciendo aquí es que los números es la hipótesis, digamos, nuclear, ¿no?, de nuestra estrategia, es que los números tienen un valor, digamos, de continuidad en el tiempo. Porque si eso no fuera así, evidentemente nuestra estrategia nunca podría funcionar. Lo que pasa es que nosotros esto lo estamos haciendo explícito. Un inversor cualitativo muchas veces te va a decir que ellos lo que están viendo es no lo que es el pasado, sino lo que va a ser el futuro. Y esto, por definición, es lo que determina el valor de una empresa o de un activo, es decir, qué me va a producir en el futuro. Lo que pasa que yo dudo muy profundamente de que cuando se hace ese tipo de análisis realmente no se esté pensando en el pasado también. Te puedo poner un ejemplo, ¿no? Es decir, si yo te digo que estoy montando una empresa que está, digamos, haciendo una revolución en la tecnología, montando un nuevo paradigma, etcétera, etcétera, y no te digo qué empresa es, probablemente digas, esto es muy arriesgado, ¿no? Pero si te lo digo cuando Amazon montó Amazon Web Services, dices, ostras, pues igual de esto me fío más, ¿no? Esto lo que te está demostrando es que sí que estás mirando hacia atrás, porque sí que sabes que es alguien que ha montado ya algo y que tiene un track record en el negocio detrás de sí, ¿no? Entonces, es lo que digo, que son esto lo intentamos hacer, nosotros lo hacemos muy transparente. Oye, Marcos, volviendo a lo que has comentado antes de que no habías encontrado un fondo similar, no solamente he entendido porque se vendiese en otro mercado al que no podías acceder, imaginemos Estados Unidos o algún otro mercado desde el cual no fuera fácil invertir en España, pero he entendido que quizás no estaba abierto era más de institucionales o de grandes patrimonios, es decir, el ticket de entrada no lo hacían apto para un inversor retail particular, y vosotros sí queréis colmar esa laguna, venir a ofrecer ese tipo de producto a un inversor más, un retail, un particular. Bueno, eso desde luego, pero como ha dicho Arturo, es que la inversión que nosotros hacemos desde el punto de vista cuantitativa con los estados fundamentales, yo tampoco la había encontrado. O sea, igual que, oye, pues podemos comentar a lo mejor un resumen así divulgativo del hecho de que está muy bien invertir en gestión pasiva. Yo soy defensor de la gestión pasiva, de indexarte en los grandes índices y ir con el crecimiento mundial. Me parece normal que sea algo, digamos, de invertir por cualquier persona, porque estás, digamos, invertido con la capitalización. Pero a mí me parecía también razonable estar invertido con la lógica y el sentido común. Con la lógica del sentido común empresarial fundamental de las compañías. Es decir, pues oye, pues si yo quiero estar invertido en compañías de todo el mundo, independientemente del tamaño, pues que tengan pues un margen bruto alto, pues que no tengan deuda, que tengan un roce muy aceptable. Pues el hecho de invertir en algo, digamos, de esa determinada manera, independientemente, como ha dicho Arturo, del sesgo, porque eso es una cosa de la que podemos hablar. A medida que pasa nuestra vida profesional y nos vamos dedicando, y todo el equipo que somos bastante multidisciplinares, nos dedicamos, digamos, a labores profesionales donde entendemos cómo funcionan las empresas, sabemos lo difícil que es a futuro proyectar tesis sobre las compañías y sobre todo incluso en las que nos dedicamos profesionalmente. Pues entonces ese tipo de cosas sabemos que trae ciertos problemas y creemos que la manera, digamos, más fácil de evitarlos es invertir de manera cuantitativa, de una manera racional y barriendo el mundo con parámetros que nos parecen del todo lógicos. Claro. Esto es entonces, a ver, una pregunta. Aquí han venido muchos gestores de tipo value que plantean que esto de seleccionar compañías tiene casi más de arte que de ciencia. Yo entiendo que ellos al expresar esta idea están poniendo énfasis en el componente justamente no racional, sino el interpretativo de saber valorar el cualitativo. Esto es lo que vosotros queréis, digamos, eliminar o reducir al máximo en vuestra selección de empresas en la forma en que invertís, ¿verdad? ¿No os parece que pueda
no sé, a lo mejor exagero diciendo que pueda añadir valor a la inversión o al proceso de selección. Nosotros no creemos que no añada valor, lo que pasa es que nosotros no sabemos hacerlo, ¿vale? Nuestra capacidad cualitativa, digamos que está en seleccionar los modelos. Ahí es donde hemos investigado, hemos pensado, hemos leído, hemos copiado a otros, vamos, miserablemente, pero realmente es donde pensamos que una vez que hemos definido esto ya no intentamos que las emociones no entren en absoluto. Es decir, si hay otra gente que sabe hacerlo y evidentemente hay indicios de que la hay, lo que yo no tengo claro es si siempre tiene que haber alguien que gane, ¿no? Y es por esto que lo hay, ¿no? Pero nosotros pensamos que para nosotros es muy difícil, ¿no? Y entonces... Este es Arturo, que es muy humilde, porque yo desde que le conozco es de los mejores inversores value que yo he visto, porque si hay algo value es saber descartar qué empresas no van a ir bien. Y desde que le conozco siempre me descarta todas, o sea, casi seguro. Podría dar una lista de empresas, pero bueno, por no poner, pero bueno, luego las podemos sacar. Pero algo, por ejemplo, que siempre hemos comentado, porque Arturo y yo nos conocemos desde hace ya bastante tiempo, siempre ha sido el hecho de que si descartas lo malo, ya casi lo tienes bastante el camino por delante ya hecho. Muy bien. Esto no es idea nuestra tampoco, esto lo dijo uno de los señores que tenéis ahí, ¿no? En la puerta, ¿no? O sea, totalmente. Charlie Munger, ¿no? Es Salimos. decir, quiero saber dónde me voy a morir para no ir allí nunca, ¿no? Y esto viene exactamente de ahí, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es vuestro universo inversor y dónde vais a encontrar ideas? ¿Y cómo las buscáis? Bueno, el universo inversor es todo el universo, es decir, vamos a toda la renta variable en todo el mundo, en cualquier tipo de capitalización, cualquier tipo de sector, cualquier país. Y las ideas vienen dadas por los modelos, es decir, nuestra ideación es crear los modelos y una vez que los modelos tenemos confianza en ellos ya, pues es darle la máquina y ir a por ello. ¿Solamente renta variable o también renta fija? No ¿Títulos de deuda? No tenemos ningún modelo que vaya a renta fija. Sí que tenemos una parte de lo que es el fondo pequeña, sí que invierte en ETFs normalmente, ¿no? Y ahí sí que podemos entrar en algún ETF de renta fija, ¿vale? Porque tenemos otro modelo, digamos, que va un poco pues más por momento, más por reversión a la media y tal, porque esto sí que creemos que funciona, aunque el momento es un tema bastante especial, ¿no? Porque no hay ninguna... hay teorías, pero no hay una demostración de por qué el efecto del momento, si realmente obedece a alguna ley o no es más que datos, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros tenemos una fuerte convicción en él y por eso dejamos una pequeña parte ahí para esto, ¿no? Muy bien. Habéis comentado en todo el mundo, supongo que en todas las divisas o en múltiples de ellas, ¿las cubrís? ¿Tenéis previsto cubrir el riesgo de divisa de alguna manera o no está en el modelo o en vuestros planes? No es, vamos, la renta variable para nosotros son las empresas las que se cubren de la divisa. Creo que es algo también que se ha comentado aquí ya bastantes veces. Y sí también comentar que el valor también a nivel de invertir en todo el mundo también es, porque en ciertos países que si después echamos a lo mejor un vistazo a la cartera, pues la gente se puede quedar sorprendida. Yo creo que el día que la publicamos, no siendo a lo mejor 3 o 4 empresas, fue como muy sorprendente, la gente no las conocía, porque podemos invertir no sé, la última fue en Turquía, ¿no? Esta que me comentas, o sea, podemos invertir en países que si los datos dan como balance fuerte, pues si podemos invertir en ellos, no vamos a decir que no, es que porque el país, o sea, no vamos a tener sesgo ni en acciones y mucho menos en países, por supuesto. ¿Y cuántos valores tenéis en cartera ahora mismo? Pues son 25, me parece, ¿no? No llega a la treintena. 4 ETFs, y 4 parece, ETFs, ¿no? sí. 25 acciones, digamos, de empresas y 4 ETFs. ¿Y vuestra intención es estar 100% invertidos todo el tiempo o vais a gestionar liquidez de alguna manera? No sabemos no estamos haciendo market timing, no sabemos cuándo el mercado va a subir o cuándo el mercado va a bajar. Entonces creemos que estar invertido 100%, porque dejamos claro, esto es renta variable, nuestro fondo es renta variable, así hay que entenderlo. Entonces cada uno ya tiene que decidir cuál es su asignación de activos, teniendo en cuenta que con nosotros siempre va a tener un 100% en renta variable. Entonces dentro de su paquete de renta variable va a ser renta variable pura, digamos.
Orientadme un poco sobre el plazo que aconsejáis que el partícipe esté invertido en vuestro fondo. Aquí muchas veces se dice pues un mínimo de 5 o 10 años. ¿Vuestra recomendación va por esa línea o hablamos todavía de más tiempo? Bueno, como siempre, cuanto más mejor. Cuanto más mejor. Siempre a largo plazo. Esperamos que plazos razonables de 5 o 7 años pues puedan ser para tener más que el poder adquisitivo y una rentabilidad más que aceptable para ello. Ahora, el mercado dicta sentencia y como ha dicho Arturo, si la renta variable gira en una dirección, nosotros vamos a girar en esa dirección. Es muy probable que giremos en esa misma dirección. Nuestro fondo no va a ser digamos, algo que vaya a subir mientras lo demás vaya a bajar. Es un fondo normal de inversión en renta variable con una determinada manera que además es que nos parece que es, desde mi punto de vista, la más lógica para invertir. Muy bien. Aquí tenemos un montón de compañías. ¿Os parece contarnos algo de las menos conocidas? Quizá yo creo que Kentucky Fried Chicken lo conocemos casi todos, pues que hemos comido por ahí. Esa es un engaño, realmente. Venga, dale. Porque la empresa es Fast Food Indonesia. ¿Vale? Que es una empresa que tiene la franquicia de Kentucky Fried Chicken en Indonesia, precisamente, y es el único valor, y es la primera vez que yo puedo invertir directamente en Indonesia, ¿no? Y es curiosa, ¿no? Luego hay otras que son conocidas, me imagino, ¿no? Gilead es bastante conocida, es una eterna presencia en muchas carteras value, ¿no? Estos son los que curaron la hepatitis C, ¿vale? Y precisamente, pues empresarialmente uno se puede plantear si eso fue bueno o malo, ¿no? Porque digamos que la teoría de la conspiración dice que hay muchas empresas de estas de farma, ¿no? que lo que quieren es hacer las enfermedades crónicas, ¿no? Y seguir generando cash flows ahí, ¿no? Pero bueno, seguro que realmente no piensan en eso. Y hay una empresa española que ha entrado hace poco también, ahí está, ACS, que esa requiere poca presentación, algunas son famosas, ¿no? JD es una empresa de retail de ropa deportiva en Reino Unido, pero me parece que está en más sitios también. A mí me llama la atención Games Workshop. ¿Esos son juegos de mesa? ¿O videojuegos? No, son figuritas, o sea, juegos de rol, digamos, con figuritas, y es una empresa de culto, muy de culto entre los seguidores, y que es una empresa muy buena. Vamos, yo me acuerdo que antes de empezar en el fondo la tuve en mi cartera personal y la tripliqué y todavía ha subido mucho más, vamos, o sea, es una empresa que funciona muy bien. Oye, Arturo, ¿y qué miráis en ellas? Porque aquí cuando traemos a otras gestoras de tipo Value nos dicen pues que no tengan deuda, que sean negocios familiares, que haya pues eso, alineamiento de intereses, que hayan generado, pues bueno, que generen caja continuamente. No sé, ¿cuáles son los criterios que valoráis a la hora de sumar a vuestra cartera? Bueno, pues a mí algunos de los criterios que más me gustan, por ejemplo, es la persistencia en el tiempo del margen bruto. ¿Vale? Es decir, hay uno de los análisis que hacemos, lo que hacemos es, por ejemplo, tomar entre toda la muestra del mercado, todas las empresas, elegir, por ejemplo, cuál ha sido su peor margen bruto en el ciclo. En el ciclo hablamos de 10 años, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, con los peores márgenes brutos de todas las empresas, quitamos el 90% a lo mejor, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, te quedan las empresas que en el peor margen bruto a lo largo del ciclo más alto han tenido, ¿no? que el resto del mercado. Ese es uno de ellos. La rentabilidad es muy importante, sobre todo sobre activos operativos, ¿no? Eso nos gusta bastante, es una idea también que sacamos del libro de Penman, ¿vale? Y bueno, la deuda nos gusta poco también, en general, aunque yo sé que la deuda es la manera de ganar dinero si aciertas, pero esto lo dejo para los que tienen más experiencia cualitativa. Es decir, si una empresa muy apalancada, si sale bien, va a ganar mucho más dinero que una empresa que no esté apalancada, evidentemente, porque está jugando con el dinero de otros. ¿Qué más cosas? Pues también tenemos algunas maneras de calcular el valor también, en base al pasado también, siempre en base al pasado, y nos gustan para algunos modelos nos gustan las empresas que pensamos que están más baratas. Y bueno, y todo cosas utilizamos criterios de Graham, por ejemplo. Graham fue el primer quant, ¿no? Graham, si tú te lees ya desde el inversor inteligente, te dice muy claramente, pues mira, seleccionas empresas así, 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 ¿no? Y bueno, también lo utilizamos. Esa es una idea muy atractiva y me gustaría que la elaborases un poquito más. La semana que viene tenemos aquí a Miguel Roqueiro de Acacia Inversión y nos ha preparado una presentación y un artículo que publicó en el blog, creo que si no lo ha publicado lo vamos a publicar, donde nos dice que no hay nada más quant que una buena inversión value, y plantea además él que Peter Lynch o inversores de los que aquí hablamos mucho, hacían quant, y veo que retomamos contigo esta misma idea. ¿Podrías elaborar un poquito más, por favor? Bueno, pues
no sé, poco más hay que decir, ¿no? Es decir, Graham, o sea, tiene, ahora no recuerdo exactamente los parámetros de uno de los modelos de Graham, pero habla de la parte del patrimonio neto de la empresa sobre el total de los activos, habla de los dividendos en función también de los tipos de interés de la deuda corporativa de máxima calidad, en ese mismo habla de... Es decir, que puede ser una inversión value pre-Charlie Munger en Warren Buffett. Es decir, la gente, aquí nos han comentado que Warren Buffett hacía más bien eso hasta que Charlie Munger le dijo, no, pero fíjate también en la calidad del negocio y no solamente en los números. Estamos hablando más de eso. Yo por lo que he visto, Graham es muy de balance, ¿vale? Muy de lo que tiene la empresa, no de cómo genera los beneficios ni nada de esto. Sin embargo, como bien dices, cuando entra Munger, él pues mete esta idea de ver el negocio, de ver cómo... Pero para mí, yo como no sé ver el negocio, porque todas me lo cuentan y dices, mira, sí, pues Games Workshop, lo que estábamos hablando antes, pues unas figuritas, la gente las tienen ellos solos, o sea, tienen todos los derechos de propiedad sobre ellas. Es decir, es un concepto que tiene un apalancamiento operativo muy fuerte, porque una vez que has diseñado los modelos y tienes la ESA de culto, pues suena perfecto. Y luego a lo mejor pues no tiene éxito, ¿no? Se pega la gran castaña, ¿no? Por eso yo prefiero mirar en los números, ¿no? Y los números tienen una persistencia a lo largo del tiempo, pues esto me da mucha confianza, ¿no? Es decir... Sí, en una cosa que yo coincidí siempre con Arturo en el tiempo fue porque a mí un libro que me gusta mucho, que es muy, muy pequeñito, es el pequeño libro que bate al mercado de Greenblatt. Es otro inversor quant, pues es su fórmula mágica, o sea, y que mira que todos los value, o sea, la gente, digamos, de inversión value lo recomienda. Pues a mí eso, cuando yo lo leí, fue cuando dije, esta es una manera de hacer, lógicamente, una inversión de largo plazo, racional y totalmente no emocional y sin sesgo. Este es el libro que a mí probablemente me ha influenciado más, ¿no? Es el libro que a mí un poco me abrió los ojos. Me gustaría decir que corregidme si me equivoco, pero yo creo que lo he estado viendo esta semana en Amazon Kindle por 3 euros o por ahí. Lo digo porque es una ocasión muy buena quizá para hacerse con él. Lo tienen en oferta durante todo este mes, me parece. Sí, ¿querías decir algo más? No, que digo que eso hay que aprovecharlo mucho porque en Amazon, vamos, por decir algo, siempre hay, digamos, momentos en los que por 1 euro puedes comprar libros de este tipo. Y a mí es un libro que, junto con el de Vogel, pero el pequeño, no el ladrillaco, me gusta mucho recomendar, porque creo que leyéndose esos 2 libros te haces una composición muy, muy buena del mundo de la inversión. Háblanos un poco más de los modelos, Arturo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ellos? ¿Esto es la destilación de muchos años de trabajo y de afinar esos modelos? ¿Y cuál ha sido el proceso? Bueno, pues la anécdota yo creo que va a ser interesante para la audiencia, ¿no? Porque fue básicamente casi una broma, ¿no? Es decir, me acuerdo que cuando la crisis, en 2007-2008 por ahí, yo ya lo llevaba en la cabeza porque había leído el libro de Greenblatt, ¿no? Y estaba ahí yo pues inquieto ya con el tema, ¿no? Pero un poco nos daba un poco de rabia, hablábamos ya, me acuerdo de que nos habían puesto el cartel de los PIGS, ¿no? Los PIGS y tal, cuando la crisis, ¿no? Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, ¿no? Pues van a hundir al resto del continente en el mar y se lo llevan todo. Y yo dije, pues bueno, vamos a intentar hacer un screener, ¿no? Un modelo que solo va a invertir en los... Y lo hice públicamente, que solo va a invertir en los PIGS, ¿no? Y vamos a ver a dónde estamos, ¿no? Dentro de algún tiempo. ¿Públicamente dónde? ¿Más dividendos? No existía todavía. ¿No existía? En Unions Hora Finect, ahí es donde lo publicamos. Vale. Y me acuerdo que Gustavo me estuvo ayudando, ¿no? Porque yo todavía no sabía mucha contabilidad. Ahora pues tampoco es que sea un gran experto, pero vamos, ya he aprendido más, ¿no? Y bueno, entre varias ideas y tal, pues lo pusimos ahí a tirar, ¿no? Y bueno, aquello fue, o sea, espectacular, ¿no? Lo siguiente. O sea, vamos, me acuerdo que sobre todo cuando empezó a entrar en empresas griegas, que dices, bueno, pues de esas 5 o 6 países, Grecia el peor, pues no, el mejor, ¿no? Porque estaban prácticamente, pues, empresas que tenían toda su venta, o sea, todos sus ingresos venían de fuera de Grecia, pero estaban produciendo en Grecia, es decir, que estaban ganando dinero, pero el mercado, ya sabes, el mercado coge una vía, ¿no? Y por esto igual es por lo que funciona el momento, coge una vía y le da igual, ¿no? Es decir, lo pone todo del mismo color y allá va, ¿no?
Y aquello fue, vamos, o sea, ya te digo, es decir, ganamos a la S&P 500, ganamos a los mejores fondos value del momento, es decir, fue una risa, vamos, es lo de los PICs, ¿no? Luego hicimos otra versión, le llamamos el índice porcino, por aquello. Luego hicimos una versión value, ¿no? Que también basada más o menos en lo mismo, ya ampliando más criterios y tal, ya nos vinimos arriba un poco, ¿no? Y a ese le llamamos el jabato, ¿no? Y aquel también funcionó bastante bien. Y fue a raíz de ahí, pues ya empezar a leer, empezar a copiar a otra gente, porque copiar es la mejor forma ¿no? de aprender y de hacer cosas. Y bueno, el libro de Penman, que lo he citado antes también, fue bastante interesante, me influyó bastante, cogí bastantes ideas. Y muchas veces es, la frase esta de Manger que hablábamos antes, pues nos dio la idea del, en vez de filtrar por coger las mejores empresas, ¿qué pasa si empecemos a quitar las peores aquí y luego le hago una intersección con las peores por este otro criterio y una intersección? Entonces te das cuenta de que cuando vas haciendo muchas intersecciones te vas quitando mucho, ¿no? Y al final las que te quedan son las que han pasado todos esos filtros, pero no filtros por lo mejor, sino filtros porque no son lo peor. Y ese también es un modelo que funciona bastante bien, vamos. De hecho, la intersección de una inversión value con, por ejemplo, lo que nosotros, pues en aquel momento pues hacía Arturo y yo seguía mucho, pues era prácticamente en muchos momentos muy parecida. De hecho, a lo mejor hablábamos o íbamos a alguna reunión value y salía a lo mejor algún ejemplo de pues, una empresa griega y Arturo ya se la conocía. Dice, mira, esa estaba ahí, bueno, y hasta hace poco yo me acuerdo. Metcalf fue aquella, me acuerdo. Metcalf, por ejemplo, que estuvo en fondos de inversión value de aquí y no hace mucho en el Value Spain de este año. Pues Javier Panizo de Nomura presentó la empresa Ross y cuando la presentó a mí me sonaba porque a ti te había salido, esa empresa te había salido a ti casi siempre. Te hace ver un poco que algo de señal, no es todo ruido, hay en los números también, ¿no? Porque al final acaban coincidiendo con gente que lo ve de otra manera. En la presentación hay una nota que me gustaría señalar y es que decíais que el fondo que no tiene alta dependencia del asesor. ¿Qué significa? Es decir, que, por ejemplo, si tú te vas, Arturo, ¿esto va a seguir? Sí, porque vamos, toda la información está totalmente compartida entre los cuatro, entonces cualquiera de nosotros podría seguir ejecutando la estrategia sin ningún problema, vamos. Entonces, ¿eso hace referencia a un modelo que no va a cambiar? ¿No va a cambiar en qué sentido? Es decir, que ellos, por ejemplo, uno de los gestores se va y los que se quedan, no sé, cómo... La pregunta mía va a ser un poquito si eso va a evolucionar, si introducís a lo mejor cambios con el tiempo en el modelo y la pérdida a lo mejor de uno de los integrantes del equipo vaya a perjudicar el funcionamiento del modelo o, no sé, la evolución. Bueno, no sé, el futuro no se puede prever, ¿no? Pero lo que sí que estamos intentando hacer es mitigar todos los riesgos y la forma de mitigarlos pues es investigar juntos, entender todos cómo funcionan las cosas y saberlo ejecutar. Y yo te digo una cosa, esto no estamos aquí descubriendo alta tecnología ni haciendo cosas súper complicadas porque no somos tan inteligentes, ¿vale? Es decir, todo lo que hemos hecho se puede hacer con herramientas que están o gratuitamente en internet o los datos te cuestan 20 o 30 dólares al mes. Y las formas de programarlo no requieren sofisticaciones, porque vamos, yo soy informático, pero yo hace mucho tiempo que no me dedico al grano fino, ¿no? Entonces es algo que cualquiera puede un poquito, ¿no? O sea, cuando digo cualquiera no estoy diciendo aquí que la gente se lance porque hay que probar y todo eso, ¿no? Pero que no es, técnicamente no es de una ejecución difícil, digamos. Aquí cuando hemos tenido equipos de gestores, una pregunta que siempre me gusta hacer es ¿cuál es el proceso de decisión? Es decir, alguno de los, en vuestro caso, no lo sé, me lo estoy imaginando, uno de los cuatro propone una empresa, la examinan todos y es o por unanimidad o no entra en la cartera, o hay uno de los miembros del equipo gestor tiene un voto de calidad y su opinión cuenta más. ¿Cómo hacéis esa decisión de qué valores tenemos en cartera? Entra en el sistema y luego vamos a ver cuál es. O sea, claro, aquí mandan los modelos, no hay más ni más. Emoción cero. Lo único que podemos tener es, pues cuando vayamos a sacar un modelo nuevo, aunque el proceso está bastante claro y bastante definido, pues sí podemos comentar el modelo, sí que podemos ver realmente
que tiene sentido, que es lo que llamamos sentido común, que es una palabra que todos creemos que sabemos lo que es, pero seguramente si preguntas a cada persona te lo va a contar de una manera distinta. Realmente es sentido común, ¿no? Que estamos de acuerdo con ello, y luego pues un poco tirarlo hacia adelante y ver que cumple las expectativas, ¿no? Lo que no hacemos nunca es mirar hacia atrás, ¿vale? Y eso es, hay un tema que es el backtesting que mucha gente hace. Nosotros creemos que el peligro es demasiado grande porque te puede llevar muy fácilmente a que empieces a jugar con los parámetros. Y como nuestras ideas se basan en temas de sentido común, no queremos empezar a optimizar sobre si 0,5 es mejor que 0,49 o peor que 0,48, ¿no? Y a la hora de vender, ¿una compañía que está en cartera también es el modelo? ¿O con qué criterios fijáis un precio objetivo y cuando lo alcanza liquidez la posición? ¿Cómo salís? También son los modelos, no fijamos precios objetivos, porque eso supondría que sabemos valorar. Y valorar es un ejercicio bastante cualitativo también, ¿no? Aparte que tienes que prever el futuro y eso tampoco sabemos, ¿no? Porque la única forma buena de valorar es hacer una suposición sobre los ingresos, los flujos de caja futuros de la empresa, ¿no? Y eso no somos bastante listos. Claro, no hacéis un descuento de flujos de caja, no son herramientas que, por esto que estás comentando, no nos parecen adecuadas. No, yo creo que es la única herramienta para valorar, ¿vale? Lo único que decimos es que nosotros no sabemos hacerlo, no sabemos prever lo que va a hacer la... Sí que veo más, y se podría plantear en un futuro, el intentar hacer cosas al revés, ¿no? Es decir, hacer el ver el precio actual de una acción con algunos escenarios, ¿no? Qué es lo que nos está diciendo sobre lo que supone ese modelo de flujos de caja, ¿no? Que es darle la vuelta, digamos, a la fórmula. Pero intentar predecir lo que va a tener la empresa, yo lo veo muy difícil, ¿no? Y tampoco entiendo, visitáis a los equipos de dirección de las empresas, o sea, no es la forma en que seleccionáis los negocios, No. es la información a la que alcanzáis, introducir los datos en el modelo y lo que salga para eliminar para hacerlo extremadamente racional, vamos a decir. Totalmente. Es que imagínate cualquier gestión pasiva, cualquier índice. ¿El gestor del índice del SP500 alguien le conoce en el mundo? No se conoce. ¿Va a visitar alguna empresa? No. ¿Bate el SP500 al 90% de los fondos? Sí. Es emocional, bueno, pues nosotros intentaremos hacer algo, digamos, de otra manera. El SP500 lo hará por capitalización y nosotros lo vamos a hacer por ciertos parámetros que nos parecen de sentido común para nosotros y sentirnos cómodos. Entonces, en ese sentido, pues no tenemos, igual que otros fondos no van a ver al gestor, nosotros tampoco. De todas maneras, además, es que esto es lo de siempre, para ir a ver a alguien, para que te cuente lo bonita que es su compañía, para eso nos sobra siempre tiempo. Claro, es que tuvimos a Guy Spier, cuyo libro publicamos con Deusto, que nos decía que él durante una época decidió no volverse a reunir con los gestores de las empresas, porque es que son unos, no voy a decir vendemotos, pero vamos, son los... ¿Qué te van a contar cuando vas a verles? Pues que su empresa es fenomenal y tú esa narrativa te la puedes acabar creyendo y bueno, pues eres Ulises escuchando las sirenas. Hombre, un inversor cualitativo sí que puede obtener el valor de hacer eso, ¿no? Lo que pasa que tienes que hacer preguntas, tienes que saberte muy bien lo que quieres preguntar y yo nunca he descartado el poder de la intuición, ¿no? Porque la intuición no viene a ser más que conocimiento interiorizado, ¿no? Es con mucha experiencia y tal. Entonces, hablando con alguien, pues es que a mí el mero hecho, como cualquier transacción de que una persona no te inspire confianza o sí, es bastante importante, ¿no? Entonces, para un inversor cualitativo yo creo que sí que puede ser... Pero vamos, que si alguno de alguna empresa nos quiere invitar allí y hablar con nosotros vamos, ¿eh? No hay ningún problema. Estupendo. Oye, hablándonos de qué precio tiene para el partícipe, cómo se puede contratar, la comisión de gestión, ¿cuál es? ¿Qué es lo que paga el partícipe que quiere invertir con vosotros? Estáis en Esfera. Estamos en Esfera Capital, o cualquier persona que se quiera acercar, todos los partícipes que están invertidos lo están haciendo a través de Esfera Capital. Es un proceso sencillo, online, por lo menos no hay que mover ningún papel ni mandarlo. Y la comisión de gestión pues es el 1%. Bastante alejada de los porcentajes de otro tipo de comisiones activas, vamos, que aquí tampoco vamos a decir, pero que se pueden comentar que son bastante más altas al respecto.
¿Y a los partícipes qué tipo de interacción tienen con los gestores? ¿Cartas trimestrales? ¿Reuniones? ¿Cuál es el proceso de información que puede esperar un partícipe de información por parte del equipo el equipo de gestores? Bueno, aquí en este caso, aunque no queramos mezclar las cosas, la verdad es que yo creo que somos, los 4 que estamos en este proyecto, somos bastante accesibles. Y como tal, bueno, pues también tenemos, digamos, nuestro propio canal, nuestro propio hilo en el foro de Más Dividendos, que está ahí, todas las preguntas que se hacen hasta la fecha. Vamos, no creo que tardemos más de un día en contestar cualquier pregunta, cualquier análisis, cualquier inquietud de cualquier persona. Yo creo que eso... Vamos, hasta la fecha yo creo que no hemos tenido ningún problema, no la vamos a tener y además están nuestros contactos para ello. Vamos. Estamos a punto de lanzar la web también, ¿verdad? O sea, también, efectivamente. También es una forma de contactar. Sí, vale, o sea que en principio, Más Dividendos, que tenéis un hilo, explicándonos un poquito qué es lo que se van a encontrar en el foro, en lo que se refiere ahora mismo a Darby Alteo. Hay un hilo abierto donde pueden dejar sus preguntas. Efectivamente, o sea, igual que en otro tipo de fondos, que en ese foro, en el foro de Más Dividendos dejan, digamos, pues toda su información y la gente escribe sus inquietudes y sus preguntas, pues evidentemente nosotros también tenemos nuestro hilo. El post que encabeza el hilo, digamos, cuenta un poco cuál es nuestro approach, cuál es nuestro planteamiento, o sea, muchas cosas, mucha información como la que hemos estado hablando hoy, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues preguntas, como dice Marcos. O sea, que es un acceso muy directo el que tienen a vosotros. Muy directo. Vamos, total, personal. Sí, y luego vamos a hacer podcasts o vídeos también, que pensamos hacer, pues, bueno, pues como un podcast es algo que parece que tenemos algo de experiencia, ¿no? Por nuestra otra gorra, ¿no? Pues vamos a estar ahí haciendo podcast también, pues para un poco divulgar. Oye, yo no me vais a permitir que os pregunte un poquito por Más Dividendos. Sé que a mí me hubiera gustado que viniesen antes, pero bueno, pues por las fechas y por el asunto han venido primero a presentar el fondo. Yo les habría invitado primero a hablar de Más Dividendos, pero bueno, ya lo haremos en otro momento. Pero que nos sirva de introducción para aquellos que no conozcan. ¿Qué es Más Dividendos? ¿Cómo nació, digamos? Una pequeña, breve resumen de la historia y qué se puede encontrar ahí. Bueno, nosotros queremos mantener los proyectos totalmente separados, de hecho no somos los mismos socios, si bien unos están en un lado y tres estamos en el mismo lado, pero bueno, no somos los mismos, pues la verdad es que es un foro abierto de conocimiento y de compartir, no tiene otra historia. Si alguien me pregunta cómo nació, pues casi podríamos decir que nació hace 10 años en Yahoo Messenger a lo mejor, porque Arturo y yo contactamos por ahí en su día y la cosa fue derivando en comunicarse con gente, intercambiar bueno, pues, posiciones, inquietudes, pensamientos, ideas, y pues para que no se perdieran un poco esas ideas, pues... yo creo que pensamos que había un espacio para hablar sin presiones comerciales, sin ningún, digamos, ánimo de lucro, y con gente pues de tú a tú, ¿no? Y sobre todo imperando el respeto y el buen humor, ¿no? Y creo que hemos encontrado un nicho ahí, la verdad, y estamos muy contentos. Luego sacamos el podcast también. Háblanos del podcast. ¿Hacéis entrevistas semanales o quincenales? Bueno, cuando se puede. Cuando podemos. ¿no, Marcos? Estamos ahí compaginarlo todo, ¿no? Y hemos hablado con gente interesante. También hacemos podcast nosotros solos también, que parece que a la gente le gustan también. Y bueno, y todo esto pues con mucho trabajo, mucho cariño y pocos ingresos, ¿no? Aunque tenemos ingresos, porque hay gente que con mucha emoción nos apoya. Tenéis ahí un Patreon, me parece, ¿no? Patreon, sí. Oye, ¿qué has dicho, Arturo? ¿Que vais a abrir un podcast del fondo? Sí, ¿Esa es la idea también? Sí, donde llega... informativo, pues totalmente. Fenomenal. Sí, sí. A mí me parece una evolución muy bonita, que de una comunidad de inversores particulares que se lo toman muy en serio haya salido como, bueno, es una evolución natural gestionar un fondo de inversión con los criterios, con la información expuesta ahí seguramente, en hilos de la comunidad. Me parece... la enhorabuena, de verdad. Muy bien, pues son ahora las 8 menos cuarto. ¿Qué les parece si abrimos el turno de preguntas en sala y también en las redes sociales para Marcos Álvarez y Arturo Pina? Y bueno, para sus dos compañeros también aquí que están en primera fila, si alguna pregunta fuera para ellos, pues les pasamos el micrófono igualmente y la responden, ¿no? Bien, pues adelante. ¿Quién tiene la primera pregunta para los invitados de hoy? Levanten la mano y damos unos turnos de pregunta aquí en sala. Adelante. Al fondo de la sala hay una. Muy bien. Hola, buenas tardes. Quería saber un poco más en detalle el proceso de la gestión de la cartera, porque mi impresión hasta ahora es como que utilizan el modelo, se genera una especie de ranking de activos y
y por allí pues pueden comprar esos activos, pero luego en qué momento lo venden, cómo es la rotación, un poquito saber en detalle cómo es la gestión. Bueno, pues básicamente la idea de entrar o salir nos la dan los modelos. Como no sabemos qué empresas son mejores que otras, siempre hacemos lo que se conoce equal weight, que es asignar siempre el mismo capital independientemente de la acción que sea. No tenemos acciones que pensamos que tienen más potencialidad o menos. Entonces la gestión es tal cual, es decir, siempre intentar estar invertidos al 100% y hacer lo que dicen los modelos y asignar el mismo peso a todas las acciones. Es que de otras maneras, entonces tendría sesgo. El hecho de que haya fondos activos que, por ejemplo, den más peso a una determinada posición porque crean que, digamos, tiene más potencial, pues eso ya, digamos, ya está dando peso, digamos, a una tesis o a una creencia de que eso va a ocurrir. Nosotros eso lo vamos a evitar. En ese sentido, pues tendremos limitadas las pérdidas cuando pase, digamos, algún... Y también es verdad que, como ha dicho Arturo, con alguien que, digamos, en un momento dado sea capaz de acertar, digamos, con una compañía que corra mucho y que tenga el 8 o el 9% de su patrimonio, digamos, en ese fondo, pues evidentemente va a tener una época en la que nadie lo va a pillar. Eso también es normal, claro. Es que por las medias alguien tiene que irse por arriba, seguro. Muy bien. Otra pregunta para los invitados en sala. Adelante, ahí en la mitad de la sala. Le pasamos el micrófono y ahora mismo. Gracias. Hola, buenas tardes. O sea que incluyo e intuyo que hay ciertos mecanismos de stop loss. Mecanismos de stop loss no, porque no utilizamos un approach, digamos, técnico, como he dicho antes. Pero sí, en un momento dado, una empresa puede dejar de cumplir alguno de los criterios por los que la selecciona un modelo, puede irse muy abajo. Hay ciertos modelos que sí que seleccionan por momento, ¿vale? Es decir, digamos que cuando tú haces un modelo es como un filtro, te da una lista de empresas. Lo que pasa que luego dices, claro, si me da 200 empresas, ¿cuáles escojo? Tenemos algunos modelos que utilizan el momento, es decir, lo que ha hecho el precio en los últimos meses. Otros modelos no, en otros modelos sí que a nosotros nos gusta mucho, digamos, lo que es normalizar a lo largo del ciclo los beneficios antes de impuestos, por algunas razones que me podría enrollar, pero prefiero que duerman en sus casas, ¿no? Digamos. Y entonces, cuando una de las empresas que está en un screen de momento pierde el momento, la vamos a sacar, ¿vale? Esto sería lo más cercano a un stop loss, como usted ha definido, ¿no? Pero normalmente, ya digo, no creo que sea el concepto correcto, ¿no? El del stop loss. Es simplemente lo que decide el modelo. Como el coste de oportunidad en cualquier otro tipo de fondo de activo que esté invirtiendo, que en un momento dado pues piense que una compañía pues pueda tener, digamos, más potencial que otra, y incluso solamente el coste de oportunidad saque una compañía para meter a otra. Evidentemente, si hay alguna que cumple más los objetivos que otra, no es que se venda porque nos parezca peor, es que hay otra que la gana y por eso ocupa su lugar. Muy bien, hay otra pregunta que me llega desde YouTube. Inversión a largo plazo. Pregunta, ¿qué ratio se utiliza más para sus screeners? ¿ROCE, FCF, dividendos? No podría decir que hay uno que utilizamos más o que no. Ya digo, he mencionado varios, el bajo nivel de endeudamiento, Margen bruto. El margen bruto, la rentabilidad sobre activos operativos, es decir, en algunos sí que se utiliza el dividendo. Es decir, pero hay muchos, es decir, ahora mismo estamos utilizando cinco filtros distintos y cada uno tiene bastantes criterios, ¿no? Muy bien. Otra pregunta que nos envía Daniel Andión Esparza. ¿Proceso en base a qué? ¿Quién aplica el modelo o el conjunto de acciones sobre las que se aplica? ¿Una máquina? Bueno, realmente la máquina lo único que hace es automatizar. ¿Vale? Nosotros lo que hemos hecho es pensar en estos criterios de los que he comentado y automatizarlos, o sea, coger los datos que están disponibles ahí sobre los estados financieros y automatizarlos. Lo está aplicando una máquina realmente es un automatismo, no es nada más. Es decir, pero lo que hace una máquina es que no tengamos que ir pasando por, como hacía Warren Buffett, ¿no? Que se leía todos los libros gordos de Petete de las empresas, ¿no? Para buscar los números. Esto, pues tenemos la suerte de que no es así, ¿no? Pero no hay más. Muy bien.
No, Sí, que Marcos. digo, de hecho, de esta manera, otro tipo de inversiones siempre busca ciertas perlas que han encontrado. Oye, mira, pues buscando un screener, luego he ido a investigar, he visto los números y sobre ellas han indagado y luego han visto, digamos, valor, que esto en muchos, vamos, inversores de todo tipo, famosos y, digamos, lo hacen de esta determinada manera. Bueno, nosotros lo hacemos pues para todas. Pero aquí, digamos, lo importante es que nosotros lo que hacemos se puede hacer con un boli detrás de una servilleta. ¿Vale? Es decir, una vez que tengas los datos, tú puedes, los cálculos que puedes hacer son facilísimos. Pues digamos, si es el endeudamiento, el porcentaje de deuda sobre activos. O sea, eso es hacer una división, no es más. ¿Vale? Es decir, y así todo lo demás. Es decir, no hay nada sofisticado, no hay nada. Es simplemente lo que hacemos es automatizar, porque gracias a la era en la que estamos, tenemos la suerte de que esos datos están digitalizados y que se puede ir rápidamente a través de ellos. Muy bien, otra pregunta en sala, por favor. ¿Quién tiene una pregunta para los invitados en tercera fila? Gracias. Bueno, muchas gracias primero de todo. Y volviendo un poco al principio, cuando definís los modelos, me gustaría saber si hay algún momento en el que decidís que un modelo ya no es válido y cómo llegáis a esa conclusión de decir, oye, que este modelo ya no me sirve y buscar uno nuevo, o cómo es ese proceso. Bueno, no nos ha pasado nunca que un modelo que ha sido válido deje de serlo. ¿Vale? Y yo creo que, aunque sea un poco una definición autocircular, ¿no? Es decir, el hecho de que los criterios sean criterios, ya digo, de sentido común, hacen que sea imposible que dejen de funcionar. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos infalibles, ¿vale? Hemos hecho modelos que pensábamos que tenían unos ciertos criterios de sentido común, los hemos tirado hacia adelante y hemos visto que realmente no parecían funcionar bien. ¿Vale? Ya digo que nunca hacemos modelos con temas parametrizados, mirando hacia atrás para ver si este parámetro lo hubiera puesto de esta manera u otra, qué rentabilidad habría sacado. Eso no lo hacemos, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer es intentar decir voy a coger el mejor cuartil según este criterio, ¿no? O eliminar el 90% de las... Eso sí, pero nunca optimizando ni tocando eso. Entonces, los modelos malos son los que nunca llegamos a poner en funcionamiento. Y de los buenos, pues por supuesto pasan sus ciclos, pero siempre llega un momento en que vuelven a funcionar. Y nunca hemos tenido la necesidad de quitarlo del medio. Entonces, Si va a repreguntar, le pasamos el micrófono porque si no se le va a escuchar, no se le oye desde casa. Entonces entiendo que, claro, en ningún momento, por muy mala rentabilidad que estéis obteniendo, dejáis ese modelo atrás, y entiendo que claro, quieres decir que siempre va a funcionar en algún momento del ciclo, pero si no es así, ¿qué sucediese? Bueno, lo que intentamos hacer para evitar el riesgo del modelo es diversificar. ¿Y cómo diversificamos? Utilizando distintos modelos que utilizan distintos planteamientos. Entonces, pero es que fíjate lo que te digo, la rentabilidad de las empresas. El mercado se puede volver loco y empezar a decidir que las empresas muy rentables no valen nada y empezar a venderlas. Entonces, ¿tengo que quitar el modelo del medio por eso? Yo creo que no. Porque al final yo creo que las empresas rentables volverán a subir de precio, ¿no? E incluso uno podría decir que todavía tendría que tener más fe en ese modelo. Sí. La deuda. Las empresas muy endeudadas, puede haber un momento en que las empresas muy endeudadas vayan muy bien. ¿Por qué? Pues porque la deuda vale muy poco, como ahora, porque, ¿sabes? Pues hay un momento en que el mercado es entre comillas, irracional. Siempre tiene unas razones el mercado, pero son razones que al principio son buenas razones y al final se convierten en cosas irracionales. Aparte de que los modelos que están ya muy probados por nosotros. Entonces, ya, o sea, mira, hoy creo que sacaba un libro Peter Seyler, del fondo de Street Seyler, tan conocido y tan rentable. Se ha puesto muy de moda Fan Smith, pero podíamos hablar de él tal cual. Y leyendo hoy la introducción ponía que si nada está... Si todo está estropeado, pues si no está nada estropeado, pues no lo toques, claro. Pues esto es tal cual. Los modelos están muy probados. Eso no quiere decir que se puedan ir, digamos, en el tiempo probando ciertas cosas, pero lo que está, digamos, probado es lo que es donde... Y otra cosa, perdóname, que creo que es importante.
creo que un poquito del valor que aportamos es en la ejecución, ¿no? Es decir, nosotros utilizamos los modelos, son modelos que muchos están en libros, o sea, se puede coger uno y hacérselo en su casa, ¿vale? Pero tenemos dos ventajas. Una, aparte de las ventajas fiscales, de ser un fondo, etcétera, etcétera. Una, que no vas a tener que ocuparte de seguir las empresas, de ver si puedes invertir en Indonesia y lo que te cuesta, de ver si puedes invertir allí y lo que te cuesta, y de estar siguiendo, digamos, el mercado. Lo hacemos por ti. Y otra, pues que no va a haber emociones. Es decir, al fin y al cabo, tú con tu cartera puede ser que en algún momento te asustes, ¿no? Porque tienes menos experiencia, por lo que sea. Nosotros tenemos ya esa experiencia, hemos pasado ese tiempo y no nos vamos a asustar. Es decir, ya digo que tenemos una convicción razonable en nuestros modelos y vamos a seguir ejecutándolos. David Pampín pregunta, querría preguntar por la gestión de la liquidez. En su modelo, ¿cómo se articula? ¿No tienen miedo de que el partícipe ante una caída no entienda el modelo, salga por patas y eso falle? Gracias. Bueno, pues por eso hacemos una labor bastante didáctica al punto. Quien quiera acompañarnos, somos claros en lo que hacemos, que nos acompañe. Y el que no, pues que no nos acompañe, efectivamente. Eso también es muy fácil decirlo, porque mucha gente cuando todo sube, todo el mundo se apunta al carro de que esto, bueno, es renta variable, cuando cae pues lo aguantaremos, y luego cuando vienen las caídas, aquí hay gente que pueda salir, digamos, corriendo. Bueno, pues tenemos nuestros propios estados para tener ese tipo de liquidez en caso de que algo ocurra, porque evidentemente ciertos modelos con empresas de bastante liquidez pueden apoyar ese sistema, pero en principio nosotros hemos creado un vehículo para que esté bien explicado y que la gente que quiere invertir con nosotros, que diversifique, digamos, sus carteras, lo haga a largo plazo sabiendo qué es lo que vamos a hacer y punto. Pero fíjate que ha habido algunas personas que les hemos dicho que no deberían de invertir en nuestro compartimento. ¿Por qué? Pues porque confiesan abiertamente que no lo entienden a lo mejor e incluso te dicen a veces que lo hacen porque confían en nosotros. Digo, no confiar en nosotros es una buena razón para no invertir. Confiar en nosotros, no. Tienes que confiar en nosotros, pero es mucho más importante que entiendas qué es lo que estamos haciendo. Evidentemente no estamos diciendo, entiende tú cómo se hace un filtro, qué valores hay que coger y tal, pero entiende cuál es nuestro proceso. Nuestro proceso inversor es escoger esos filtros, es crear esos filtros, es probarlos, es ver que funcionan. Ese es nuestro proceso inversor. Eso es en lo que tienes que confiar. Eso es lo que tienes que entender, ¿vale? Y luego ya, por supuesto, si no confías en nosotros, menos todavía, ¿no? Pero vamos, que no inviertan simplemente porque confían en Marcos, en José... No. Eso no es lo que queremos. No es muy bien. David Actuario pregunta, si en una decisión coexisten criterios value y momentum, ¿cuál prevalece? Es que no se eliminan unos con otros. Efectivamente. O sea, hay modelos que seleccionan por value y hay modelos que seleccionan por momento. ¿Vale? Eso no quiere decir que no haya modelos que a lo mejor las que están, aunque seleccionen por momento, te quiten las muy caras. No, estoy hablando así un poco no digo que haya un modelo que lo haga ni que deje de haberlo, ¿no? Pero no es contradictorio. Muy bien. Otra pregunta en sala, antes de dar paso a otra de YouTube. Ahí al fondo repreguntan. Sí, esta es un poco más técnica, porque también soy ingeniero y me atrae mucho esa parte. En cuanto al testing de los modelos, ¿también tienen automatizado la toma de decisión de si un modelo es conveniente o no? ¿Y cómo es ese testing? No está automatizado. Es decir, lo que hacemos con el modelo es correrlo hacia adelante y bueno, a lo largo del tiempo ver cómo se comporta, ver el tipo de empresas que escoge y ver ya digo, cómo se comporta. Y nada más, es decir, no hacemos más. Entonces, a raíz de ahí vemos si pensamos que ha obtenido una rentabilidad en función del mercado coherente, ver qué empresas ha escogido y si esas empresas realmente, los criterios que sustentan el modelo, las empresas son representativas de ellos y simplemente pues dejarlo ahí. No hacemos más que eso.
Otra pregunta de YouTube. El usuario Phoenix M pregunta: ¿qué sucedería si una acción acumula pérdidas del menos 70% y sigue cumpliendo el modelo? ¿Saldría de la cartera o se mantendría según sigue recomendando el modelo? Bueno, pues antes hemos hablado de que los modelos, en una pregunta de uno aquí en la sala, de que los modelos tienen criterios de selección, porque puede haber 200 empresas digo yo, en un modelo, o 2000, ¿no? que pasan el filtro. Entonces, si el modelo en el que está esa empresa que baja el 70% es de momento, probablemente saldría, ¿vale? Probablemente habría salido bastante antes ya. Pero si es de valor, seguramente no va a salir. Que depende, y siempre y cuando, claro, no cambien los otros parámetros fundamentales que han metido a la empresa en el modelo. Efectivamente. ¿Vale? Es decir, el precio en sí mismo no es una condición necesaria. De alguna manera, las empresas que van a estar siempre invertidas tienen que ser compañías que el modelo diga que son excelentes, independientemente de lo que pueda pasar. Ahora, que luego los parámetros por lo que lo hagan que el filtro entre o sale, pues podrá ser así. Pero siempre van a ser compañías que por los parámetros sean excelentes y de calidad. Muy bien. Aquí hay una pregunta. ¿Cuántas más en sala hay? Levanten la mano, por favor. 3. Vale, pues entonces vamos a pasar de ahí, aquí, hacia el frente de la sala. Pero un momentito, antes voy a hacer una que viene de Twitter. Fran Invest pregunta: como partícipe de Adarve, sabiendo que los 4 tienen maneras distintas de inversión, Marcos, Fondos Altran, José creo que es, con sus holdings cotizados, ¿cómo llegaron, es que voy a poner en abreviación y no lo entiendo, cómo llegaron a ponerse de acuerdo en que Adarve seguiría el método de Arturo? Porque yo soy más fuerte de ellos. Bueno, claro, es el que no existe. El modelo era el modelo que en mi caso que yo estaba buscando y que no existe. Entonces, antes cuando has comentado es que Arturo y yo creo que la primera vez que hablamos y cuando me enseñaste el índice Petrovsky, o sea, cómo, digamos, montar estos modelos, esto hablo ya hace años y años, yo fui el primero que le animé a decir, saca algo. O sea, saca un producto para que mi cartera esté diversificada en una parte que sé que me falta y que no tengo manera de invertir en ella. Claro, y bueno, y era obvio que me tenía que asociar con ellos, ¿no? Porque Marcos es probablemente el mayor talento en relación con inversores del país. Bueno. Estoy seguro. Y bueno, el fallo de mercado es que nadie se ha dado cuenta antes que nosotros, ¿no? Y bueno, pues ya está, pues ahora los demás se aguantan. Muy bien, vamos con las preguntas en sala. Al fondo de la sala había un turno ya pedido. Buenas tardes. Quería preguntarles si tienen algún sistema o persona encargada de prevenir que se inviertan en empresas que a lo mejor han tenido anteriores fraudes en balances o que están en países en que ustedes no confían en su entidad reguladora. Se me ocurre, por ejemplo, China o países... Es una buena pregunta. Es decir, intentamos ver que las empresas mantienen un track record de presentar datos, ¿vale? Pero no solo es en Estados Unidos, en cualquier sitio te das cuenta de que a veces las empresas dejan de presentar datos y eso es una de las... Y otra de las cosas que solemos hacer es, a veces si sale alguna empresa así, pues que por alguna razón pensamos que es rara, ¿no? O sea, pero lo hacemos con casi todas, ¿no? Pero es pues buscar si hay algún rastro, y esta es la única cosa que no podemos automatizar de momento muy bien, pero Google es tu amigo ahí, ¿no? Es fácil poner un nombre de una empresa y poner scam, fraud, bla, 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 varias cosas, y ves lo que sale ahí. Y ese es el único juicio de valor que a veces hacemos, ¿no? Es decir, si vemos que hay mandanga, pues decimos, pues bueno, esta igual vamos a pasar de ella de momento, ¿no? Bueno, y hay muchas empresas. Claro. Y esa también es la potencia de un modelo, digamos, quant, en ese sentido, porque si alguna vez eso llegara, digamos, a ocurrir, los riesgos serían mínimos, claro. El tema de los países es interesante también, ¿vale? Porque todos tenemos claro lo que puede ser Rusia, lo que puede ser China, lo que pueden ser muchos otros países, ¿no? Y bueno, y si lees sobre ello, yo me leí el libro no me acuerdo del nombre, pero vamos, de un señor que tuvo mucho éxito invirtiendo en Rusia hasta que se dio cuenta de lo que empezaba a pasar ahí. Y dices, uff, pero te das cuenta de que muchas veces las empresas son superiores a eso, ¿no? Es decir, las empresas, y con la diversificación, es decir, por ejemplo,
Una de las empresas que a mí me gusta bastante cuantitativamente es Gazprom. Pero Gazprom es un gigante. ¿Se pueden cepillar a Gazprom? Pues probablemente como poder se lo podrán cepillar, pero muchas cosas muy malas tienen que pasar para que se cepillen a Gazprom, ¿no? Y Gazprom está tiradísima de precio. Bueno, es que es una empresa también muy value, por cierto. En muchos momentos siempre ha estado también en fondos, digamos, de eso. Pues antes de dar la siguiente pregunta en la sala, ¿dónde estaba? En el medio de la sala. Vale. Aquí hay una que es que viene a cuento. Daniel Andión Esparza pregunta: no acabo de entender en qué se diferencia el llamado modelo value de la gestión activa value. Bueno, pues no tiene más que el tema cualitativo, uno lo emplea casi al 100%, podríamos decir, y nosotros lo empleamos al 0%. Es decir, alguien puede pensar que sobre la tesis de la compañía va a extender hacia arriba, a futuro, ya no el flujo de caja o lo que vaya, digamos, a ganar la compañía, sino que esa compañía, además, no va a ser disrupteada por la competencia y con el sesgo, digamos, que haya podido tener. En esto, además, es que es algo que yo creo que, además, el tiempo, yo creo que también juega siempre en contra de todo, pero por lo menos de la experiencia pues lo puedes tener. Y claro, y te vas dando cuenta como, digamos, compañías que empiezas a conocer por tu actividad profesional o porque las estás siguiendo, puedas ver cómo mucha gestión activa sobre una misma compañía tiene opiniones totalmente diferentes. O sea, por ejemplo, una compañía como pueda ser Inditex, pues digamos fondos de una determinada tipología pueden decir que está barata, que tiene caja, y en otros pueden decir que está cara y que no saben lo que van a hacer a futuro. Sobre una compañía como, por ejemplo, como Tesla, pues alguien puede decir que a futuro, aunque no gane un duro ahora, pues va a ser la revolución del coche, y otra gente podrá decir que si no siguen ganando un duro, Tesla va a desaparecer. Entonces, evidentemente, entre toda esa amalgama, alguien va a acertar, pero es que nosotros no vamos a hacer esa tipología de tesis. Eso es muy, muy complicado. Y, de hecho, yo creo que es algo que en la vida profesional nos pasará, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, escuchar en la radio sobre una noticia de algo y que sea algo que nos incumba o que sepamos nosotros. Y que cuando la estamos escuchando decimos, jolín, esto no lo están diciendo de esta manera bien. O sea, tú la entiendes, y entonces piensas a pensar que si todas aquellas noticias que tú no controlas de esta determinada manera te la están metiendo igual, ¿vale? Entonces, con esto no quiere decir nada. Quiero decir, las metodologías de la gestión activa podrán, como dice Arturo, van a funcionar bien si las personas hacen, digamos, su trabajo, hacen, digamos, sus números, pues evidentemente van a ir bien. Otra cosa es que, pues, con las tesis que, digamos, que se puedan tener a futuro, sabemos que por mucho que se lea de algo, es muy difícil, si no lo vives, incluso si lo vives, tener, digamos, constancia de lo que va a pasar a futuro. Entonces, nosotros preferimos que ese tipo de cualitativa, eliminarlo a cero, tirar la cuantitativa, hacerlo sobre una amalgama de compañías. A lo mejor estaremos más diversificados. Esto, como dice siempre Arturo, la diversificación es la única comida gratis que nos da la bolsa. Y además hemos visto que muy diversificados por otro tipo de gestiones, como pueda ser la gestión indexada, que a mí me encanta, para nada lo hacen nada mal. Y yo creo que es importante salir ya de las etiquetas, ¿no? O sea, y hablo por lo del value, ¿no? Cuando ha hecho esta pregunta que decía entre el value y el value activo, está muy bien tener nombres o palabras, digamos, imán para introducir conceptos, pero luego con el tiempo la cosa se da la vuelta, y ahora, por ejemplo, el término value pues ya es un poco la risa, ¿no? O sea, porque ya todo el mundo es value, todo el mundo, entonces olvidémonos, lo que hay que hacer es entender lo que es el proceso inversor, de donde te estás metiendo, y entender el papel que juega esa posición en tu cartera. Eso es lo único que tienes que saber como inversor, ¿no? Y olvidarte un poco de las etiquetas. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta en sala. Adelante. Bueno, lo primero, enhorabuena por ser tan valientes de montar un proyecto. Y la pregunta es por la otra parte de la cartera, más por la parte de los ETFs. ¿Los ETFs también forman parte de un modelo o son unas posiciones más estructurales? Porque me ha parecido que había alguna apuesta sectorial o incluso una de Nigeria, si no he visto mal. ¿Tenéis una opinión más de macroeconómica o de asignación de activos o es parte de un modelo? No tenemos ninguna opinión macroeconómica porque sería otra vez un juicio cualitativo. Aparte que yo personalmente en la macroeconomía no creo demasiado. Me gusta mucho, ¿no? Porque está muy bien para explicar lo que ha pasado, pero siempre explica el pasado, ¿no? El futuro es un poquito más difícil de explicar.
pero realmente ofrece, atiende a modelos también, ¿no? Y evidentemente no estamos haciendo un modelo basado en datos como el Producto Interior Bruto o la deuda o el balance de comercio ni nada de esto. Lo he dicho antes, en el tema de los ETFs vamos mucho al momento y a la reversión a la media, que en categorías grandes de activos como las que suele representar un ETF sí que funcionan, pero esto es un funciona empírico, ¿vale? Porque nadie te lo puede demostrar, evidentemente. Pero otra de las grandes, que es consistente, ¿no?, con lo que he explicado antes, otra de las grandes teorías que tengo yo es que el dinero grande tarda mucho tiempo en moverse, ¿vale? Y entonces tú puedes estar ahí, tú puedes ver que eso se está moviendo, y eso creo que es para mí una de las explicaciones más racionales que tiene el momento, ¿no? Es decir, si hace algunos meses las mineras de oro el sector de mineras de oro empezó a subir, es decir, ese efecto persiste en el tiempo, que eso es lo que te expresa el momento. Y por eso, por ejemplo, estamos en mineras de oro, no porque pensemos que el oro es mejor o es peor o nada de esto, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta estaba aquí delante, ¿verdad? Mientras le pasan el micrófono, David Pampín quiere saber si por el tipo de empresas en las que invierten varía algo que el fondo tenga 2.200.000 o 2.000. Bueno, sí puede variar algo, porque evidentemente cuando tengamos 2.000 millones, pues no será el año que viene, pero a lo mejor al otro, ¿no? Pues sí que no podremos entrar a lo mejor en ciertas empresas, seguro, ¿no? Pero bueno, de momento podemos entrar en prácticamente cualquier cosa. Ese es otro de los valores que tenemos ahora. Evidentemente, cuando tienes el tamaño, digamos, pequeño, pues puedes entrar en determinadas compañías que creemos que son de excelente calidad, que si tuvieses otro tamaño, pues las tendrías que dejar pasar. Perfecto. Vamos a la pregunta. Sí, desde el desconocimiento total del mundo de los fondos, he entendido, y por lo que también explican ustedes en los podcasts, que ninguno de ustedes se dedica a la gestión del fondo como actividad principal. No sé si es algo habitual en los fondos o si es el hecho de que sea Quant el que permite que eso sea posible en el caso de este fondo. Es decir, que ustedes implementan el algoritmo o los filtros y es la máquina la que lanza las compras. No, la operativa no está automatizada, la operativa es manual. Evidentemente, si nos pudiéramos dedicar de forma totalmente profesional a esto, pues podríamos pensar en más cosas, hacer más cosas, pero realmente tenemos el vicio de comer, ¿no? Y esto de momento no nos da para comer, ¿no? Y tampoco la idea nunca ha sido montar un negocio con esto, ¿no? Es decir, esto ha sido pues algo como que casi la inercia nos ha llevado a ello, ¿no? Claro. El intentar estructurar lo que hacíamos para nosotros, para nuestros amigos, para nuestras familias y para mucha gente ahora pues a la que estamos llegando a conocer, ¿no? Claro. Nosotros vivimos todos de nuestra actividad profesional. Lo que está claro no es que sea por el tiempo. Nosotros al fondo le damos todo lo que todo lo que el fondo necesita de tiempo. Eso a lo mejor significa que dormimos menos horas, claro. Eso también es algo de eso hay. Pero nosotros pensamos rentabilizar, digamos, nuestro capital por la propia rentabilidad del fondo. Ese es el objetivo. Y el hecho de tener, digamos, un fondo de inversión, pues como ha comentado antes Arturo, es que además, claro, por temas de fiscalidad o otro tipo de cosas, que yo siempre le animaba a él, porque yo durante un tiempo estuve pues replicando, digamos, o haciendo, digamos, lo que hacía Arturo, porque a mí me gustaba mucho, pero evidentemente para ciertos capitales, simplemente por las comisiones o por la viabilidad, se hace meramente imposible. Entonces, claro, el hecho de poder invertir de esta determinada manera lo hace con un producto en el que alguien lo pueda hacer por ti y que tenga, digamos, los condicionantes fiscales pues para que sea viable. Entonces, nosotros tenemos como objetivo, pues lo que ha dicho Arturo, que sea, digamos, el propio producto donde tengamos la rentabilidad de nuestro capital. Igor Bosch 73 os pregunta si aceptáis inversores extranjeros. Sí. O sea, vamos, en Esfera se puede abrir una cuenta desde el extranjero sin ningún problema, vamos. Bueno, sin ningún problema. Puede ser algo farragoso. Algún papel, sí. Pero se puede hacer, sí. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más en sala? Bien, pues entonces la última pregunta. Aquí habitualmente preguntamos por libros.
Y yo sé que, bueno, a Marcos ya le preguntamos por algunos cuando ha estado aquí anteriormente. Te lo voy a lanzar a ti, Arturo, que además me han dicho que eres un lector voraz. Además, Caracol, el usuario que se llama Caracol, te dice, además del libro de Greenblatt, ¿qué otras lecturas recomiendas para entender mejor la inversión quant? Pues he leído hace muy poco a Michael Mauboussin y el libro de Success Equation, la ecuación del éxito, que creo que no está traducido, me parece muy bueno. Es decir, no va a aplicar directamente a la inversión quant, pero va sobre cómo puedes distinguir el éxito o el talento, mejor dicho, el talento del azar. Y ese recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Es un libro muy interesante. Y en español, alguno quizás no reciente, pero que te haya gustado, lo digo para que sea una recomendación más accesible para todos. Pero sobre quant y sobre inversiones y ya demás. La que tú quieras, del tema que te guste. A ver, hay un libro que me gustó mucho, estoy intentando recordar, Gödel Escherbach, un eterno y grácil bucle, un eterno bucle dorado o algo así se llama. ¿De qué autor? Es de un autor, es un premio Pulitzer. El autor es Douglas Hofstadter, está traducido al español. Es un libro que no tiene nada que ver con ningún otro libro que hayan leído nunca, pero a mí uno de los conceptos que siempre más me ha fascinado es el tema de la recursión. La recursión, los que sean informáticos lo conocerán mejor, pero es digamos que una fórmula se define en base a sí misma, ¿vale? Es una forma de repetición al fin y al cabo, ¿no? Es decir, es cuando, por ejemplo, tú haces una potencia, un número elevado a x, lo puedes definir como el mismo número multiplicado por la potencia elevado a un exponente, una unidad menor. Esto es una fórmula recursiva. Pero también algo recursivo es esto de cuando tú estás mirando una cámara y tiene una televisión que está captando lo de la cámara, ves lo de la televisión que sale así hasta eso a mí es una tontería, pero Gödel Escherbach, Escher es el de las ilustraciones estas, que ves una escalera que la estás viendo y dices, pero ¿cómo puede ser si está subiendo y baja y luego vuelve a estar en el mismo sitio, ¿no? Y este autor analiza la consciencia, analiza la recursividad, está patente por todas partes, y es un libro que me parece espectacular. Fantástico. Algo fácil, yo creo que lo comenté aquí cuando también estuve, es pues leer el póker del mentiroso, o sea... De Michael Lewis. De Michael Lewis, pero luego hizo la película de Moneyball, bueno, y el libro de Moneyball. Yo creo que es una película, a mí me encanta, la verdad, actúa ahí Brad Pitt, y yo creo que es una película quant que se puede entender perfectamente. Es una película en la que, bueno, en el deporte del béisbol, alguien quiere cambiar un poco las normas de gestión activa por una gestión quant, y además es una película real. O sea, quiero decir que es que eso ha ocurrido de verdad, y si alguien no la ha visto, a mí me gustó, me gustó por lo que es la película, y luego me gustó por el tema emocional, que bueno, que no lo voy a destripar aquí, oye, ya que sí, si alguien no la ha visto, pero creo que es una película que explica perfectamente, o sea, de manera general lo que queremos hacer. Algún día sponsorizaremos a un equipo que utilice estas técnicas. Bueno, muchísimas gracias tanto a Arturo como a Marcos. Sabéis, insisto, todos los que vienen a Value School lo hacen desinteresadamente, y nosotros queremos tener un detalle con vosotros. Hemos preguntado por libros y vamos a arreglarlos los nuestros. Para Arturo, esperemos que disfrutes Contra la democracia, de Jason Brennan. Es un libro sobre política, con un título muy, muy controvertido, que esperemos que te guste. Y para Marcos, el libro de Pat Dorsey, que ha sido el penúltimo que hemos sacado de las 5 reglas para elegir acciones con éxito. Arturo, Marcos, muchísimas gracias por venir a Value School. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por un viernes abarrotar la sala, los amigos desde sus casas por mandarnos tantas preguntas. Hoy he tenido el teléfono que es que echaba chispas. Así nos gusta, que la gente se quiera venir a Value School, tanto en sus casas como presencialmente, a informarse sobre cómo poner su dinero a trabajar, que al final esto va de poner nuestros ahorros a rentar lo mayor posible durante el más tiempo posible. Les vemos la semana que viene con las 2 sesiones que tenemos programadas, una sobre inversión en negocios familiares y otra con Acacia y su modelo de inversión Quantamental, Quant y Fundamental, con Miguel Roqueiro. Toda la información está en Eventbrite, en la página web. Todavía hay entradas para las 2 sesiones. También saben que las subiremos al canal de YouTube cuando estén listas. Y bueno, sin más, buenas noches y feliz fin de semana.